Estimados alumnos, en clases anteriores ya pudimos ver la importancia de los sistemas operativos y el manejo de los procesos que requieren atención de los mismos. En esta ocasión vamos a tocar un tema importante que nos llevará a entender las políticas de planificación de los sistemas operativos. Hoy vamos a ver un resumen de un material que ya les envié en la plataforma: planificación de procesos y procesadores. La forma en que se reparte el uso del CPU entre los procesos impacta directamente sobre el rendimiento de un sistema. O sea, una buena distribución de procesos y procesadores nos dará un mayor y un mejor o un más eficiente, una más eficiente respuesta, ¿sí? Por eso es importante prestar especial atención a las políticas de planificación. Como casi todas las cosas, todo está enlazado. La planificación, la buena planificación de esos procesos que serán distribuidos en el CPU depende en gran medida o en toda medida, de las políticas de planificación que se empleen a la hora de distribuir los diferentes procesos. Sabemos bien que uno de los principales objetivos del sistema operativo es brindar una utilización eficiente de los recursos de proceso, evitando situaciones de inanición. O sea, ¿qué buscamos? Una utilización eficiente de los recursos, pero también evitar la inanición. O sea, que algún procesador, en el caso de los sistemas de multiprogramación o multiprocesadores, quede sin hacer nada. Básicamente, podríamos resumir como uno de los principales objetivos a esta utilización de los recursos y en sistemas de multiprocesadores como hoy, evitar procesadores inactivos, vagos, ¿sí? Por una mala política de planificación. Entonces, ¿para qué me sirve la política de planificación? Las políticas de planificación buscan determinar criterios de elección del siguiente proceso por atender.
o a utilizar por la CPU. Por eso, para poder determinar el criterio de elección del siguiente proceso, es importante entender que debemos conocer una serie de parámetros de rendimiento de los cuales o los cuales nos permitirán entender el comportamiento de los programas, ¿sí? Antes de planificar, debemos, por lo tanto, definir un conjunto de parámetros de rendimiento. Estos parámetros de rendimiento dependen del comportamiento de los programas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay programas orientados al cálculo, hay programas interactivos, pero también los hay de tiempo real. Aquellos programas que usan demasiado tiempo del procesador, haciendo que sea difícil de compartir los tiempos. Vamos a ver. De resaltar esta idea. En un pequeño cuadro. Acá rompí todo esto, ya lo vamos a reparar. Tiempo real, recuerden que son esos programas que requieren demasiado tiempo de procesador, lo cual los hace o dificulta muchísimo compartir justamente los tiempos de proceso, ¿sí?
Resumiendo entonces, es importante o son importantes, mejor dicho, las políticas de planificación que nos van a permitir que el sistema operativo cumpla, ¿sí?, con su principal objetivo, el uso eficiente y evitar que cualquier procesador esté inactivo. Pero las políticas de planificación necesitan conocer qué criterio de elección van a tomar para el siguiente proceso, para poder distribuir el siguiente proceso entre los diferentes procesadores hoy. Por eso es que debemos conocer si los programas o el sistema operativo, mejor dicho, debe conocer cuál es el comportamiento de esos programas, ¿sí?, de los cuales se desprenden los procesos. Si son orientados al cálculo, si son interactivos, si son de tiempo real. En las plataformas multiprocesadores, hoy creo que todas, ¿sí?, se requiere una política complementaria para mantener el equilibrio de carga entre los procesadores. Hoy sabemos que la mayoría de las plataformas emplean multiprocesadores y entonces es importante agregar una nueva política para que la distribución de esos procesos sea equitativa o equilibrada. La planificación, entonces, puede repartirse en 3 niveles. En la llamada al sistema, de ejecutar un programa. Esto es cuando se crea un proceso se puede entonces elegir la prioridad inicial y el quantum. Estaremos viendo de a poco, ¿sí?, qué significa cada término. Cuando se va a ejecutar un programa, se crea un proceso y es ahí donde se puede elegir, ¿sí?, la cantidad de tiempo que se le va a asignar y qué tan prioritario es este proceso, ¿sí?, frente a los otros. Este nivel de planificación se conoce como planificación a largo plazo. Es uno de los 3 niveles. El otro nivel se presenta en la función scheduler, que es el planificador de trabajos. Es un programa que está dentro del sistema operativo que administra de manera eficiente al procesador. Es parte del kernel o núcleo del sistema operativo. Eso es
Scheduler. Cuando sucede esto, cada vez que un proceso abandona la CPU, toma la decisión de qué proceso planificar. Este nivel de planificación se conoce como planificación a corto plazo. El tercer nivel se da cuando otras partes del sistema operativo pueden intervenir en la planificación. Bien periódicamente, como sucede en algunos sistemas Unix, o bien de forma indirecta. Como es el caso del swapper de memoria, el famoso intercambio que ya vimos cuando estudiamos la mejora en los procesos de 5 estados. Recuerdan que nosotros utilizábamos una técnica que se llamaba intercambio, swapper de memoria, que sucedía cuando un proceso necesitaba, o cuando mejor dicho, se necesitaba más memoria. Entonces, parte de esos procesos se pasaban al disco duro o a caché para poder seguir atendiendo al resto de los procesos hasta encontrar algún dato que les permita continuar con la ejecución del mismo, algún dato, alguna acción, ¿sí? Este tipo de nivel de planificación es el que se conoce como planificación a medio plazo. Estamos intentando hacer un resumen de la teoría que se les envió oportunamente en la plataforma y de paso explicar de qué se trata esto de planificación de procesos y procesadores, qué son las políticas de planificación, de qué dependen, cuándo suceden, eh, los plazos que hay, ¿sí? Y de a poco ir conociendo internamente por qué o cuáles son las características que definen si el rendimiento de un sistema operativo, si como para poder determinar o distinguir la diferencia esta vez a un nivel más profundo de los diferentes sistemas operativos, conociendo no solo términos técnicos, sino parámetros que nos permitirán entender por qué son más eficientes un sistema operativo que otros, ¿sí? Y en qué situaciones, ¿sí? Podemos necesitar uno u otro, ¿sí? Que siempre va a depender de para qué es el programa que yo deseo ejecutar en un momento dado. Espero que
hasta aquí hayan podido tener una idea más clara de lo que estaremos viendo a lo largo del desarrollo que queda por ver de sistemas operativos, ¿sí? En cuanto a la planificación de procesos y procesadores y la forma en que eh, el kernel, el núcleo del sistema operativo, maneja estos procesos y los distribuye de manera eficiente. Muchas gracias.